Comer es una necesidad, pero cocinar es todo un arte. Los saluda Valentina. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a preparar el día de hoy un quinoto. Al que no lo ha escuchado, vamos a simular la preparación de un risotto, pero esta vez con quinoa. Vamos a obtener un resultado delicioso, cremosito. Vamos a usar verduras también en esta preparación. Aquí te dejo con las imágenes para que te animes a prepararla conmigo. Te dejo también los ingredientes para comenzar esta receta. Para comenzar nuestra receta vamos a empezar por lavar la quinoa. Es necesario que la frotemos muy bien para así eliminar de su cáscara la toxina llamada saponina, que es la que causa el sabor amargo en la quinoa. Luego de esto vamos a cortar la mitad de los champiñones que disponemos para esta receta. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva en una olla junto con la cebolla y los champiñones que hemos cortado. Los dejamos sofreír y pasamos a integrar el calabacín y el pimentón. Dejamos sofreír 3 minutos aproximadamente para luego integrar la quinoa. Mezclamos perfectamente para que se empiecen a integrar todos los sabores de las verduras con la quinoa. Ahora pondremos la cúrcuma y la sal. Seguimos mezclando. Dejamos sofreír un poco. Este paso es importante para que los sabores se integren. Y así ahora empezar a colocar la mitad de nuestro caldo de verduras. Puedes usar también agua, pero recomiendo mucho hacer este caldo antes para que los sabores sean un poco más intensos y deliciosos en el quinoto. Mientras que la quinoa está en su primera cocción, vamos a ir cortando el cilantro y la cebolla. Utilizo solo la parte verde de la cebolla larga. Aquí vemos cómo ya empezó a absorber el líquido la quinoa. Continuamos ahora en otro sartén colocando un chorrito de aceite para sofreír los champiñones que serán usados al final de la preparación. En este punto, cuando vemos que la quinoa absorbió casi todo el líquido, vamos a adicionar la otra mitad del caldo de verduras y vamos a dejar nuevamente que se absorba. Mientras tanto, vamos a picar un poco nuestros frutos secos. Aquí estoy utilizando maní, castañas, algunas almendras, pero puedes usar cualquiera que tengas a la mano, que le va a dar esa crocancia al final de la cocción. Aquí vemos que ya el líquido se está absorbiendo y es el punto perfecto en donde la quinoa ya está cocida y pondremos la leche de coco. Integramos todo muy bien y dejamos por 4 minutos restantes para terminar con este quinoto. Ahora apagamos el fuego dejando un poco de líquido porque luego de ser emplatado la quinoa continuará absorbiendo el líquido y lo que deseamos es que quede cremosa.
Después de poner los champiñones que habíamos reservado para este punto, ponemos el maní que le dará textura, también el cilantro y la cebolla que resaltará la frescura en este quinoto. Y es así como terminamos otra receta en el canal. Espero que la preparen y la disfruten. No olviden compartirla con sus familiares y amigos, suscribirse si son nuevos en el canal y como siempre les doy gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.